Precisamente eso es lo que usted dice, ¿no? Es importantísimo, se está dejando pues ahí como un fondo, ¿no? Una camita bien hecha en este tema laboral. Y en todos los programas, también Construyendo Perú, que uno de los candidatos ha referido que debe ampliarse. Entonces, ¿cuál sería el reto del próximo gobierno? La formación profesional. Continuar con el modelo económico, pero rostro social, que es lo que se lea. Pero mire, pero que ha habido un rostro social, yo creo que es, los analistas hablan de que donde ha ganado Humala, no ha llegado al Estado. Donde ha ganado el señor Humala y también la señora Keiko, se ha cuatriplicado la inversión pública. En todas esas regiones donde ha ganado, gana Perú o el señor Humala, la pobreza se ha reducido, hay mayor generación de empleo, hay otras motivaciones, yo creo que más subjetivas, políticas, de gestión política, incluso culturales, que han llevado a ese voto y no tanto que el Estado no llega. Creo que se ha llegado mucho, se ha triplicado en todas las regiones la inversión pública y privada, ¿no es cierto? Entonces, y esto ha llegado a la gente, sino que hay expectativas mayores y el crecimiento también genera mayores expectativas. Por eso creo que el modelo y ya los dos candidatos se están refiriendo que lo van a continuar, hay que continuarlo, hay que reafirmarlo y ajustarse a algunos temas sociales o de generación de empleo o gran tema de la formación para el trabajo, que creo que es un tema que no hemos podido desarrollarlo como hubiésemos querido por la crisis mundial que generó un problema de stand-by en el gasto público. Pero creo que es un tema del futuro. Si no capacitamos a trabajadores, hombres y mujeres, y sobre todo a los más pobres, el país va a perder competitividad con respecto a otras naciones que compiten en América del Sur, por lo menos. Y en ese sentido, ¿qué considera usted que hay algunos analistas que obviamente están hablando ya sobre posibilidades o eventuales gobiernos de Fuerza 2011, Gana Perú, y señalan pues obviamente que uno de los pilares de lo que vendría a ser generación de empleo es obviamente la inversión privada, la inversión extranjera, y pues que esta sensación de inseguridad o de temor que generan ambas candidaturas pues haría de que la inversión privada pues huya, ¿no? Ha habido una especie de observación de los inversionistas con respecto al resultado, pero hay que confiar que el país es más fuerte, o la dinámica que ha tomado el país desde hace 10 años es mucho más fuerte que la dinámica política de cualquiera de los dos candidatos que puede establecer. Si son candidatos racionales, van a entender que hay que garantizar la inversión, que es la única forma de generar empleo y que es la mejor arma de luchar contra la pobreza, ¿no? ¿Y los análisis son candidatos racionales? ¿Usted que ha estado viendo? Creo que hasta ahora están haciendo gestos de irse al centro los dos, ¿no? Es decir... Claro, gestos, usted lo ha dicho. Gestos, actitudes, y esperemos que eso se corrobore con hechos reales, ¿no? Quien gane tendrá la vigilancia del otro 70% del país. No es fácil, ¿no? Quien gane va a tener la vigilancia en el Parlamento, en la sociedad civil, en la prensa, en los técnicos, en los empresarios, en las clases medias, en los sectores populares organizados para que tenga a bien gobernar con racionalidad, con sentido común y sobre todo pensando que el Estado no es un tema fácil de gestionar y hay muchas expectativas y hay que ordenarlas. Uno ve y veces algunas promesas que implica su sola formulación que explote el presupuesto público y creo que no estamos para experimento, ¿no? En ese sentido, siempre cuando se habla pues, de la segunda vuelta electoral, siempre se dice que uno en la primera vuelta siempre vota a favor y en la segunda vuelta vota pues en contra. En definitiva, esos dos candidatos que han pasado... Pues, dicen que se vota en la primera vuelta con la emoción y en la segunda vuelta con la razón. Con la razón, pero también como que en contra, ¿no? Como para que no salga el otro candidato. Sí, por eso con la razón, o sea, el cálculo. Hay que ponernos a pensar ahora, el candidato, ambos candidatos tienen a la mitad de la población con una sensación de temor que, bueno, no es algo evidente y que se comenta mucho y que pues basta simplemente salir a las calles, conversar con la familia o de repente leer los diarios para ver esa incertidumbre en la cual se está generando. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mi pregunta más va por la razón de que también hay que analizar, ¿no? Y ustedes que están, pues, son funcionarios del Estado, hacer, me imagino que de algún tipo de mea culpa. El problema no está muchas veces en el modelo económico, sino muchas veces en la incapacidad que de repente se tuvo a manejar algunas cosas. ¿Qué hacer? Bueno, por ejemplo, si se trata de autocríticas, creo que podríamos... Yo personalmente conozco dos temas, dos casos. En algunos casos, en algunas circunstancias, creo que algún sector de la tecnocracia estatal, no voy a referirme a ningún ministerio, plantearon reformas que creo que en el fondo no entendían que eran impertinentes en un momento de crecimiento. El caso de Foncodes, por ejemplo. Foncodes, que es un fondo que ha tenido muchos éxitos por muchos años, estuvo desde el 2006 hasta el 2008 mediados, y cuando yo estuve en el MINDES con la doctora Pinilla pudimos ver el tema de cerca, estuvo un poco en inamovilidad Foncodes. ¿Qué pasó? Porque había un sector que considera que había que desactivarlo porque era un fondo de primera generación y que no correspondía ya a una dinámica de centralización. Sin embargo, el presidente García acertadamente lo reactivó por medio de otros ejecutores y ahora ha hecho mucho, ya ha hecho en 2 años mucho.
si tal vez ese trabajo no se hubiese detenido, hubiésemos tenido una mayor presencia en el caso de el desarrollo rural. Y en el caso, por ejemplo, de Construyendo Perú, que es un programa emblemático de empleo temporal, creo que en algunos casos también ha habido desde algún sector tecnocrático del Ministerio, del MEP o de algún otro sector, una mirada que eran programas transitorios. Es decir, que en algún momento el crecimiento de la economía iba a hacer que no necesitemos de programas de empleo temporal. Pero nos damos cuenta que a pesar que la economía crece, siempre es importante inyecciones de transferencia de recursos económicos a sectores sociales que no son incorporados rápidamente a la dinámica del mercado laboral y que requieren este subsidio por medio de obras locales. Claro. Yo creo que ahí hay que tener siempre una autocrítica, pero en general las líneas generales del gobierno, en tanto reducción de la pobreza y generación de empleo, creo que se han cumplido. Y las motivaciones del voto, yo los vería, Jennifer, más por la mala gestión política de los que no entraron a la segunda vuelta, por una fatalidad de que la gente vota mal, que es una forma absolutamente paternalista de ver el voto de la gente, ¿no? Claro, pero también hay que hablar, pues, en definitiva, de las agrupaciones políticas y lo que se hizo y lo que no se hizo, pues, en definitiva. Y en ese sentido, usted es militante del partido aprista, me gustaría saber si es que considera lo que algunos han dicho de que hay una debacle aprista. No, y es que de 36 congresistas del actual Parlamento a 4... Claro. Algo está pasando ahí, en definitiva. No, es un golpe muy duro, ¿no? Es el golpe, yo lo he dicho ya en varios medios, el golpe más fuerte en 80 años de existencia. Hay que mirarlo con serenidad. Buda decía algo muy importante, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí se puede evitar. Entonces, no vamos a sufrir toda la vida por este resultado, pero hay que asumirlo como dolió en su momento. Claro. Y fue la ausencia de una candidatura presidencial la que nos llevó a eso. ¿Y los actos de corrupción desatados? Ese es un primer factor, yo diría, de la candidatura presidencial. Y el segundo, yo creo que fue algunos actos de corrupción que lamentablemente, si bien no involucraron a todo el gobierno y al partido, simbólicamente... Estigmatizaron. Estigmatizaron y fueron muy fuertes. Muy fuertes. Alan García, el presidente de la República, deslindó, el partido también expulsó cuando debió expulsar, separó cuando debió separar, pero son casos que afectaron mucho porque lamentablemente en el sentido común de algunos peruanos, cuando faltas a la ética y no eres aprista se te puede perdonar, pero con el partido de gobierno hay un tema mucho más complejo, ¿no? Que ya los antropólogos y los psicoanalistas sociales lo elaborarán, pero creo que la censura y el castigo es mayor. Claro. Pero yo pongo el eje principalmente en el tema de la ausencia de una candidata o de un candidato que exprese lo que habíamos hecho. Porque si ves, salvo el señor Humala, los otros 4 candidatos planteaban la continuidad del modelo económico y social. Entonces faltó una mejor gestión partidaria del partido, autocrítica, y en el próximo congreso que ya se ha convocado vendrán gente nueva a superarnos, a reemplazarnos y a llevar al partido. En todo caso, como usted lo ha dicho, ¿no? Esto un mejor camino. De alguna manera castigado incluso por el voto popular, ¿no? Quien no ha elegido a quienes han sido personajes involucrados en estos temas de corrupción. Ahora, en ese sentido, tengo entendido que ustedes recién después de la segunda vuelta van a celebrar su Congreso Nacional. Sí, para renovar toda la dirigencia. Así es, se convoca un Congreso Nacional, se debe elegir la próxima semana la Comisión Organizadora, y este Congreso tiene que ser amplio, transparente, reflexivo y maduro porque de nada vale que tampoco exista una especie de cuchillos largos a todo el mundo, ¿no? Sino hacer una severa autocrítica, sanciones políticas obviamente, pero sobre todo elegir a compañeros o compañeras que enrumben el partido hacia la recuperación del colectivo aprista, que si uno ve, no ha votado por el partido. O sea, el pueblo aprista no ha votado por 1000 razones, circunstancias por el partido, y hay que recuperar primero al colectivo aprista y después caminar hacia los independientes, y veremos en el 2014 cómo le va a ir al partido. Claro. Estoy seguro que no está muerto ni está colapsado, como dicen algunos, ¿no? De verdad la fuerza, lo que es un partido tradicional legendario en nuestro país, el partido aprista. ¿Y qué va a hacer de usted, ese viceministro? No volver a la docencia, que es mi campo. ¿Y lo volveremos a ver en alguna función pública en algún momento? Es difícil, ¿no? Yo soy un militante de un partido y me debo al partido sobre todo. Y sobre todo a la confianza del presidente y de los 4 ministros con quien he trabajado, y con todos he trabajado muy bien. Hacer patria entonces desde la... No, quedarse en el país para apoyar a la democracia, claro, apoyar como con debe ideas. ser, ¿no? Al final uno puede hacer patria desde su punto muy particular en la vida, no solamente en la función pública. Cuando uno tiene hijos, piensa que debe quedarse en el país para que tus hijos reciban un mejor país. Y eso aspiramos todos. Todos, por supuesto. Muy bien, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos estado, como siempre, con el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Javier Barrera. Gracias.